Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:16 minutos. Ya saben que cada mes hacemos un espacio de debate, de tertulia. Tratamos temas de interés y en este mes de marzo, como no, íbamos a hablar de la igualdad. Además, cuando parece que ha pasado ese gran tsunami del 8 de marzo, o no, ha tenido consecuencias la huelga y las manifestaciones que sacaron a miles de personas a las calles pidiendo la igualdad de género, o se ha desinflado como un suflé. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas hay que llevar a cabo, por ejemplo, desde los ayuntamientos, desde las administraciones? ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo desde el lenguaje, por ejemplo? Vamos a hablar hoy de igualdad de género, de feminismo, de machismo, de todo lo que salga en este debate al que hemos invitado a Miguel Ángel Arranz, portavoz de UPyD de Alcobendas. ¿Qué tal, Miguel Ángel Arranz? Buenos días, Sonia, un placer. Lucía Fernández, portavoz del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal, Lucía? Bienvenida. Buenos días, gracias, Sonia. También a Lidia Martínez, del Partido Socialista en Tres Cantos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Y Amelia Zamora, que es psicóloga y con quien hablamos hace unos meses acerca de feminismo y de una charla que iba a impartir en la Universidad Popular de Tres Cantos acerca de los neomachismos. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenas tardes. Muy bien. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Voy a empezar, ya que acabo de nombrar esa entrevista que hicimos con Amelia acerca de los neomachismos, del feminismo, de cuál era un poco la situación y la valoración social que se hacía del feminismo, diciendo que ese vídeo, a través de nuestro canal de YouTube, si quieren recuperarlo, pues ha tenido multitud de comentarios. Sigue levantando ampollas el tema del feminismo. Yo no sé si decíamos por aquel entonces que había vivido momentos mejores y que había luchado mucho el feminismo. ¿Qué momento vive ahora, Amelia, ese feminismo? Pues yo tengo la sensación de que un momento muy bueno, porque la manifestación del 8 de marzo realmente transmitió un mensaje bastante claro con respecto a que el feminismo es algo que en lo que nos ponemos de acuerdo muchas personas, ¿no? Y entonces yo cuando bajé a la manifestación reflexioné sobre, ¿no?, lo que había sido mi percepción antes de dar la charla de los neomachismos, y me pareció que, bueno, pues que no era tan negativa como yo lo veía. Es verdad que en las redes sociales la reacción que yo obtenía, ¿no?, o yo observaba, era como muy visceral, muy potente. Sí, y desde ahí... eso es lo que ha pasado también en nuestro vídeo, muy visceral, además, bueno, algunos demasiado subidos de tono, algunos, bueno, pues que había que moderar incluso, ¿no?, porque, digo, levantan pollas todavía, ¿no? Sí, pero luego, después de lo que ha pasado este mes, creo que también levanta pasiones, ¿no? Y que la gente está entusiasmada, ¿no?, con el feminismo también. Hablaba Amelia de ese 8 de marzo. Mucha gente salió a la calle, mucho se habló de igualdad. ¿Fue un éxito? ¿Ya ha pasado ese momento? ¿Se ha desinflado? Bueno, yo creo que en este tipo de asuntos tenemos que diferenciar pues, dos campos, ¿no? Por un lado están las medidas simbólicas y ejemplarizantes, y por otra están las medidas reales y efectivas. Y lo que ocurrió el 8 de marzo es una medida, bueno, lo que pusimos en marcha ahí fue una medida ejemplarizante y simbólica. Porque yo creo que solamente el hecho de anunciar esa huelga ya fue todo un éxito, el 8 de marzo, porque ese anuncio de la huelga pues ya abrió multitud de telediarios, hubo centenares de tertulias radiofónicas, hubo muchísimas columnas en periódicos, por lo tanto se consiguió un objetivo que yo creo, lo que yo recuerde, fue un objetivo importante de visibilización del problema de la mujer o de la desigualdad de la mujer. Ahora bien, dicho esto, a mí hubo cosas que no me gustaron del 8 de marzo. A nivel político, a mí no me gustó, por ejemplo, que se excluyese, o cierto colectivo excluyese a los hombres de estas movilizaciones, o incluso no solamente a los hombres. En ciertas movilizaciones se excluyeron mujeres que, por así decirlo de alguna manera, no son del arco político de izquierdas, aunque yo no creo mucho en el concepto izquierda-derecha, pero se excluyó a este tipo de colectivos. Y eso a mí me hizo reflexionar, y me gustaría compartir la reflexión con vosotros. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, en América del Norte, con los derechos de los afroamericanos, cuando empezaron a reivindicar sus derechos? ¿Qué hubiese ocurrido si no se hubiese implicado, por ejemplo, el hombre blanco? Si no hubiese salido a las calles el hombre blanco a defender también los derechos del afroamericano, no se hubiese conseguido ningún avance. Es decir, se implicó toda la sociedad. Y también recordaba un caso mucho más cercano, que es un caso en España, que es con el terrorismo de ETA. Realmente, ¿cuándo empezamos a meterle presión a ETA y cuándo empezamos a acorralar a ETA? Cuando toda la sociedad se implicó, no solamente los familiares de las víctimas de ETA o el entorno cercano, es decir,
toda la sociedad se implicó en esta cosa. Por lo tanto, yo es lo único que no entendí del 8 de marzo. A mí me parece que fue un éxito, además fue un éxito porque creo, esto estoy hablando de memoria, que es de las pocas veces que no monopolizó esa manifestación o esa convocatoria a los sindicatos. Se implicaron muchos más colectivos y yo creo que eso fue un éxito. Pero insisto, y con esto concluyo, no se puede excluir a ningún elemento de la sociedad si queremos avanzar en cualquier tema. Y yo creo que la historia nos ha dado lecciones en este sentido. Lidia. Sí, vamos, yo de entrada lo que sí que querría poner un poco sobre la mesa, ¿qué es el feminismo? Porque si nos vamos a la propia Real Academia de la Lengua Española, pone que es el conseguir los mismos derechos los hombres y las mujeres. Quiero decir que hay un cierto equivocación muchas veces con el tema del feminismo. Está claro que cuando algo se trabaja o se defiende, pues hay distintas visiones, o sea, pero el feminismo yo creo que nos tenemos que verlo como eso, simplemente de entrada, que es el conseguir los mismos derechos los hombres que las mujeres. Luego habrán posiciones más radicales, menos radicales y tal. Y en ese sentido, vamos, nosotros es lo que siempre hemos defendido, que esto no es cuestión de ideología política, no tiene por qué serlo. Esto es una cuestión simplemente humana, ¿no? De derechos de las personas. Y eso es lo que tenemos que defender. Y tú dices, y es cierto, que hubo en algunas, cuando el tema de la manifestación, hubieron algunas pues organizaciones y tal que lo quisieron monopolizar o excluir. Es que no ha de ser así. Yo no me sentí ni creo que muchos de ellos excluidos, y de hecho lo vimos en la propia manifestación. Allí había personas de todo tipo, de toda ideología. O básicamente, ¿no? Había mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres que trabajan, mujeres que están en casa. O sea, creo que esto va más allá. Yo creo que en este caso la sociedad sí está por delante de, en este caso, de lo que es los políticos para decirnos lo que tenemos que conseguir. Pero ese espíritu se mantiene. Se mantiene. Se hablaba mucho de esto, hay que seguirlo el 9 de marzo, estamos a 28. Efectivamente. Bueno, yo voy a poner mi ejemplo y ahora lo dejo. Bueno, mi ejemplo de mi ciudad. ¿Sí? Nosotros antes de la huelga presentamos una moción que fue aprobada en el cual el propio ayuntamiento apoyaba las iniciativas, ¿no? Salió con el voto, en este caso de Ganemos, del Partido Socialista, apoyándolo, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Pero lo que era que el propio ayuntamiento se comprometía a apoyar, a informar de todo lo que estaba sucediendo. Y de hecho se colgó la bandera feminista en el ayuntamiento. También tengo que decir, y aquí tengo una compañera del Partido Popular, que luego en la concentración también estuvieron los compañeros del Partido Popular. O sea, quiero decir que esto tiene que ir más adelante. Entonces, dicho lo cual, ¿qué ha pasado al mes siguiente? Que hemos presentado una moción para hacer un plan de igualdad nuevo. Estaba obsoleto, era del año 92 el que estaba y no tenía ya mucho significado, las cosas han cambiado. Pues nos hemos puesto todos de acuerdo y hemos sacado, se va a empezar ya a hacerlo para que en el año 2018, no sé ya muy bien en qué año estoy, ya esté configurado y se ponga a trabajar, a funcionar. Y además hacerlo no solo los políticos, sino con las asociaciones y con el entramado social, que es lo importante. Pues enseguida me gustaría saber qué tipo de medidas puede contemplar un plan como ese, medidas efectivas y concretas que me gustaría comentar, pero por último también le pedía la opinión a Lucía Fernández acerca de esa manifestación, de esa huelga y del sendero que ha dejado o no. Pues yo quiero recoger un poco el testigo de los tres y yo creo que sorprendentemente y muy gratamente estamos de acuerdo en una gran parte de lo que todos estamos diciendo. Por supuesto que el feminismo tiene que ser algo que esté al margen de la política. Esas críticas tan feroces que recibisteis al vídeo de cuando viniste y Sonia te entrevistó acerca de los neomachismos y tal, al final yo creo que es un error de concepto, es lo que hablábamos antes ahí fuera, y es un error de concepción y por supuesto es un error educativo y un error cultural. Asociar feminismo con radicalización, con determinadas ideologías, con la izquierda incluso, eso es el sentir general y es el sentir de la mayoría de la gente en la calle, cuando el feminismo realmente es, como bien has dicho tú, la definición de la RAE, el feminismo es reivindicación. Aquí somos 5 personas, 4 de nosotras somos mujeres. Seguro que si hubiéramos nacido X años antes, no sé cuántos, ni estaríamos aquí nosotras hablando, ni hubiéramos tenido la oportunidad de ir a una universidad, de ser nosotras la cabeza visible
y ostentar el liderazgo de nuestros grupos políticos en nuestros ayuntamientos, como es nuestro caso, por ejemplo. Eso es imposible y al final, eso de que es fruto de la lucha de la mujer, por supuesto, pero además de ser fruto de la lucha de la mujer es de la lucha de la sociedad. Y ahí sí que recoge el testigo de lo que decía Miguel Ángel. Conseguir una igualdad plena y conseguir una igualdad real pasa, en todo caso, porque la sociedad seamos una y porque esto sea una lucha de hombres y mujeres en aras a conseguir un objetivo común. Está claro que las mujeres tenemos un plus de sensibilidad en este caso por el mero hecho de que somos las desiguales en esta ecuación, somos las que históricamente y culturalmente se nos ha puesto un paso por detrás, si no 1000 pasos por detrás en muchísimas ocasiones, y eso no se nos ha dejado llegar a muchísimos casos. Existe la brecha salarial, existe el techo de cristal, esos son hechos objetivos y hechos ciertos. Pero claro, o conseguimos una sociedad que completamente esté concienciada y educada en que tenemos que ir hacia un fin común y es la igualdad plena entre hombres y mujeres, empezamos a educar a los niños en la más tierna infancia, o no vamos a llegar. Y también quería hablar del plan de igualdad. En San Sebastián de los Reyes, nosotros hemos estado gobernando, el Partido Popular ha estado gobernando durante 8 años. Se hicieron planes de igualdad bajo el mandato del Partido Popular. Y ahí voy a que el feminismo, al fin y al cabo, no es una cuestión de ideologías, sí de políticas, sino de ideologías. Se hizo una evaluación del plan de igualdad. Se logró que transversalmente todos los departamentos municipales trabajaran en la evaluación del plan, en la creación de un nuevo plan. Desde que no estamos en gobierno ya no hay plan. Ahora mismo no hay plan nuevo de igualdad. Al final no es algo tanto de izquierda, de derecha, de centro, de uno, del otro, sino más bien de la conciencia que tengas y de la ciudad que quieras crear y de lo comprometido o no que estés en la sociedad en la que vives y sobre todo de la sociedad que tengas planteada en un futuro. ¿Qué queremos todos? Que los niños que hoy están en la escuela infantil, entrando en los colegios, no tengan que ver y no tengan que luchar por lo que se está luchando ahora. Trabajemos por ello y ahí sí que tenemos competencias los ayuntamientos. ¿Qué medidas podríamos poner en marcha? ¿Qué medidas? ¿Qué ideas? Porque muchas de las críticas que hacemos referencia continuamente a ese vídeo, pero a mí es que me ha resultado muy llamativo. Muchas de las referencias que se hacían en ese vídeo acerca de los neomachismos es que se sentían las personas que no ven la igualdad como tal pues ultrajados porque decían que había una discriminación positiva hacia las mujeres y que entonces, claro, no sé si ese es el camino o no es el camino, porque es una de las banderas también que quienes luchan contra el feminismo pues enarbolan, ¿no? A mí me parece muy interesante esta tertulia porque a veces mi mundo, ¿no?, que es el mundo de lo psicológico, que es trabajar por el bienestar de las personas, porque la gente se trate mejor, se quiera mejor, porque las familias funcionen mejor, está un poco alejado, ¿no?, de este bienestar de a veces lo que se decide pues en un pleno, en un ayuntamiento, ¿no? O sea que me parece bastante interesante. Desde mi punto de vista, creo que yo no percibí que se excluyera a los hombres, ¿no?, de la manifestación. Lo que yo entendí fue que se estaba intentando visibilizar, por eso lo conecto con la charla que yo di, que era justamente, bueno, neomachismos o micromachismos, o lo que a mí me encaja mejor, que son como machismos invisibles, que forman parte de la vida cotidiana y están tan normalizados en nuestra cotidianidad que se vuelven invisibles a los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que a mí me llegó al menos del lema de que las mujeres paran, me parecía que era para visibilizar justamente aquello que cuesta ver, ¿no? Que quizás este trabajo más doméstico, este trabajo más de cuidar, ¿no? Entonces desde ahí entendí que se hiciera un llamamiento a que las mujeres pararan para visibilizar, ¿no?, toda ese gran abanico de acciones que se hacen y que a veces no se valoran. Y lo digo porque yo, cuando trabajo con familias, lo vivo en las sesiones, ¿no?, que hay muchas mujeres que se sienten, por ejemplo, que son las chachas de sus casas, ¿no?, porque los hijos llegan y les dejan la cocina hecha un desastre, y no necesariamente son amas de casa, sino que pueden ser mujeres profesionales que después de su larga jornada laboral llegan y tienen que llegar a recoger la ropa, la tal, no sé qué, ¿no? Entonces me parecía que era muy interesante el paramos para visibilizar justamente esta parte invisible. Otra parte, ahora oyéndose, estaba reflexionando sobre quizás es decir, yo creo que hay mucha conciencia en la sociedad de que el machismo es un sistema injusto, ¿no? Y entonces creo que lo que da miedo es que el feminismo se convierta también en un sistema injusto, ¿no? O sea, que lo que asusta, o sea, hay tanta conciencia de que el machismo hace daño y es intrínsecamente injusto, que lo que asusta es que el feminismo se convierta justamente en lo que ha sido el machismo, ¿no?, a lo largo de la historia. Entonces hay que trabajar mucho para educar a la gente que no se va
el feminismo no busca vengar, ¿no?, todo el dolor de las mujeres haciendo sufrir a los hombres, sino que lo que queremos es darnos buen trato todos, ¿no? Y en ese buen trato yo considero que es súper importante que los hombres tengan también un espacio, ¿no?, en el que ellos también se sientan cuidados y tranquilos, ¿no? Y me encanta cuando yo me acerco a los hombres y veo estas nuevas masculinidades o estas nuevas parentalidades de padres que quieren cuidar a sus hijos, que quieren pasar tiempo con ellos, que quieren ir al parque, ¿no? Y es decir, y eso hay que visibilizarlo también, porque eso es feminismo, es un feminismo cuidadoso, ¿no?, y amoroso con todos. Sí. Hombre, yo lo que quería poner de manifiesto es que la historia nos ha dado lecciones. Históricamente no se puede solucionar un problema social si no incluimos toda la sociedad. Es lo que quería dejar claro. Obviamente, estos son medidas, como decía al principio, simbólicas. Tenemos que pasar a las medidas efectivas, como bien decía Sonia. Y nosotros tenemos un abanico de 4 medidas, que obviamente es el principio, y no son la panacea ni la solución a todo el problema. Pero yo creo que todas las medidas las tenemos que enfocar sobre todo a que cuanto antes la mujer, después de ser madre, que yo creo que es el principal problema que tiene, no problema, pero la principal causa que tiene cuando empieza a trabajar, cuanto antes se vuelva a reincorporar a su trabajo para poder seguir su carrera profesional, que no haya ningún palo en la rueda, ¿no?, para que pueda seguir. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos que tener bastante cuidado en el tema del lenguaje, que ahora hablaré de ello. Nosotros ponemos medidas encima de la mesa como la igualdad en el permiso de paternidad o maternidad de ambos progenitores, a 16 semanas, pero obligatoria. ¿Para qué? Yo sé que esto es muy transgresor, pero ¿para qué? Para que el empresario no tenga que decidir si contrata a una persona u a otra en función si se va a quedar o no se va a quedar embarazada. Ambos van a coger el mismo tiempo, ambos, por ley. Por lo tanto, ya solamente tendrá que evaluar cuál es el perfil intelectual o el perfil laboral que más le interese, no el ser mujer o el ser hombre. Eso por un lado. Siguiendo con las políticas para que la mujer se vuelva a incorporar después de la maternidad al trabajo. Hay que potenciar las escuelas infantiles, hay que potenciar. Yo os voy a hablar de mi caso. Yo a mi hijo le llevé a la escuela infantil, a la guardería que se daba antiguamente, desde los 4 meses. A los 4 meses mi hijo ya estuvo en una escuela infantil, porque teníamos claro, tanto mi mujer como yo, que íbamos a seguir nuestras carreras profesionales. Por lo tanto, yo creo que la administración, una de las obligaciones que tiene es al menos facilitar ese espacio para que puedan decidir si quieren seguir o quieren estar con su hijo en casa, pero que puedan decidir, que no sea obligatorio. Las residencias para mayores. Es importante y muchas veces se olvida este asunto, porque tradicionalmente, históricamente, las mujeres se han hecho cargo de sus mayores, en casa. Por lo tanto, la administración también tiene la obligación de generar este espacio para que no tengan esa carga, esa carga histórica, ¿no?, o esa carga emocional de tener que verse la obligación de cuidar de su padre o su madre, porque siempre ha sido así. Y por último, hay que visibilizar a la mujer. Cuando digo que hay que visibilizar a la mujer, tenemos que crear referentes sociales de la mujer. Y esto, gran parte del trabajo lo tiene que hacer los medios de comunicación. Me refiero a visibilizar a la mujer, tenemos que crear referentes. Mujeres referentes, por ejemplo, referentes en la cultura, referentes en el deporte, que ya cada vez va avanzando más, referente en la ciencia. ¿Para qué? Para normalizar la apariencia, el aspecto de la mujer o la apariencia de la mujer en los medios de comunicación a nuestros jóvenes. Es que esto es fundamental, que nuestros jóvenes vean que cada vez haya más deportistas mujeres, más personas o más mujeres que se dedican a la ciencia o se dedican a la cultura. Y sobre todo también tenemos que hacer un trabajo importante en el tema del lenguaje. Y quizá ahí lo puedo entroncar con el micromachismo. Yo esto siempre lo comparo, y salvando las distancias, lo comparo con la discapacidad. En este país, hasta hace 15, 20 años, no era un discapacitado, y me vais a perdonar la expresión, era un subnormal o un retrasado, una persona con una discapacidad. Y eso es importante. Y si nos damos cuenta, en España hemos evolucionado mucho en este aspecto de los discapacitados. Ya no son ni subnormales ni retrasados, ya son personas con una capacidad disminuida o con diferente capacidad, ¿no? Ni minusválidos, ¿no? Ni minusválidos, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que he querido poner ejemplos muy tajantes. Y esto lo hemos conseguido principalmente porque la administración, que tiene que ser la que sea transgresora y la que sea valiente, lo ha puesto encima de la mesa, y la administración es la que ha empezado a poner medidas en este aspecto, sobre todo en el lenguaje a la hora de dirigirse a sus ciudadanos, sobre todo a la hora, por ejemplo, de sacar oposiciones, guardar un cupo para este colectivo, para que no se sienta discriminado frente al resto. Lo que quiero decir con esto es que medidas hay, lo que pasa es que hay que ser valiente, y la primera que tiene que ser valiente es la propia administración. No podemos exigir a la empresa privada que cumpla una serie de requisitos si la administración, oye, esto yo sé que es así muy radical, pero la administración tiene que exigir
y tiene que obligar a las empresas privadas a que se cumplan esas medidas. Vale. Creo que Lidia antes ha nombrado ese plan de igualdad Sí. en el que se iba a trabajar en Tres Cantos. Y podemos ir tomando notas, que como Sí, decíamos, sí, sí. esto no es ni de un lado ni de otro. Buenas ideas ahí en cualquier sitio y todas se pueden ser recogidas, Todos ¿no? suman. Bueno, en principio yo quiero insistir en que lo que tenemos que tener, y que yo creo que es uno de los objetivos que tenemos que trasladar desde las instituciones para que se haga claro, es que el feminismo es simplemente igualdad de derechos. No, y que todos vamos a ser iguales. Y antes comentabas tú, vosotros sois más jóvenes, yo vengo de otra época y he vivido otras cosas. Obviamente la cultura era lo que había. Y en ese sentido también, como aquel que dice, nos hemos un poco, a lo mejor, ¿cómo se dice ahora, Teresa Moderno? No Renovado, ¿no? Sí. Hay que renovarse. Y entonces, y yo me siento muy contenta y muy por haberlo podido conseguir. Pero también quiero decir que hay mujeres que de otras edades que, aunque no han podido alcanzar las metas que otras hemos conseguido, sí que están totalmente concienciadas. Pero es más, lo que me llama la atención, y últimamente, como esto de la igualdad está mucho es los hombres. Los hombres de esa época, que también son conscientes. ¿Y sabes por qué? Pues porque tienen hijas. Y no quieren que sus hijas sufran desigualdad. Así es. Y eso se nota, se nota como la propia sociedad, el propio vivir, las circunstancias, entonces hace cambiar la mentalidad de las gentes. Es un poco por poner un poco. Luego, en cuanto al tema del plan, bueno, primero se va a empezar a hacer el estudio y está claro que va en la línea de lo que ha comentado anteriormente el compañero. Los ayuntamientos tenemos que incidir en todo esto, las administraciones dar todas las posibilidades para que la mujer se pueda desarrollar en todos los ámbitos lo mismo que los hombres. Y ha costado, y yo en ese sentido, porque has hablado de discriminación positiva, es que muchas veces las cosas no se inician si no hay una discriminación positiva para empezar. Luego, al final se toma como algo normal, pero primero tiene que haber un empujón y hay que hacerlo. Y también los ayuntamientos también tenemos que dar ejemplo con las personas que trabajan en nuestros ayuntamientos, para que tengan las mismas igualdades los hombres y las mujeres, y facilitar además que puedan desarrollar su trabajo, pues yo qué sé, con el del trabajo en casa, por ejemplo, desde el tema. Luego hay otro tema que yo creo que es bastante importante, y sobre todo en las empresas, son los currículos ciegos. Porque en igualdad de condiciones, pues finalmente vemos que cuando no sabes de quién está escribiéndote, en quién se está presentando, si no sabes si es hombre o mujer, eliges por sus cualidades. Y en ese caso es una cosa también importante, y a lo mejor también eso lo tendríamos que asumir desde la propia administración cuando se hacen procesos de selección y todo eso. O sea, que hay muchas cosas que yo creo que están sobre la mesa. Yo hablaba del plan de igualdad, pero claro, hay que hacer un estudio concreto, en este caso, del ayuntamiento, de la situación en que está, pero hay algunas medidas que yo creo que todos, sinceramente, más allá de cuestiones políticas, estamos por la labor. Y lo único que hay que conseguir, y lo comentaba antes la compañera, el tema del plan de igualdad, decías que había y ahora no se está haciendo, no lo sé, pero lo que creo que también es muy importante es que cuando se hagan estos planes de igualdad se cuenten con todos los partidos. Y que vayamos todos a una. Que se construyan desde todos los puntos, y que luego además sean fortalecidos por la propia ciudadanía de cada un sitio, trabajado y todo eso, para conseguir un plan de igualdad desde una visión también pues de estudios concreta, que también se necesita una parte técnica, pero luego las vivencias, porque hay muchas cosas que a lo mejor en estos estudios técnicos se pierden, son las vivencias personales de la gente que te dan también un feedback para mejorarlo. Entonces creo que esto es un trabajo interesante y que ha de estar por encima de colores políticos. Pero si estamos todos tan concienciados, ¿por qué no se hace? Porque llevamos muchos años luchando por todo esto. Hombre, se lleva muchos se años. Se ha adelantado muchísimo. A ver, al final tú no tienes la varita mágica para cambiar el mundo
Pero como muy bien comentabas, probablemente seamos de generaciones diferentes, pero es que mi camino tenía muchas piedras en el camino por tu lucha, por la de las mujeres de tu generación, por la generación de mi madre, por la lucha de mi padre, porque mi padre sí que es un ejemplo personal de hombre feminista en toda regla, que ha criado una hija y con todas las facilidades del mundo. Y vamos, mi madre no ha tenido ningún problema en casa porque mi padre se hacía cargo de mí, mi madre podía salir a trabajar y se han organizado estupendamente. Eso no lo habrán vivido mucha gente que tenga 34 años como yo. Ni ahora tampoco, no, pero lamentablemente se vive mucho. No. Pero claro, al final yo creo que todos en materia de conciliación estamos de acuerdo, en corresponsabilidad estamos de acuerdo, en que hay que educar. Al final es educar en valores. Y educar en valores, es que insisto, para mí esto es súper importante. Yo fui concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en el anterior mandato. Para mí era fundamental cuando firmábamos los convenios con la Comunidad de Madrid, porque la competencia en este caso en materia de igualdad la tiene la Comunidad de Madrid, te la delega por medio de un convenio. Es que era fundamental. En una época, evidentemente, la situación económica no acompañaba y hubo un pequeño recorte en los convenios. Yo le pedí a mi alcalde, que era mi jefe, evidentemente, por aquel entonces, que la parte que se había recortado de los convenios la tuviéramos de aportación municipal para poder seguir entrando en las aulas. Es que es fundamental. Es que las niñas sigan jugando con los bebés y los niños al fútbol. ¿Por qué? Porque no puede jugar una niña al fútbol y coger un niño, un bebé y acunarle. O sea, ¿qué hay de malo en eso? No sabemos dar patadas igual y no sabemos acunar a un bebé igual. Pues es que somos iguales y al final ese es el problema. Los regalos que le hacemos a los niños, pero ¿por qué un niño que sea chico si pide una cocinita no la puede tener? ¿Por qué un padre de un niño que pide una cocinita se puede llevar las manos a la cabeza? Pues si el niño quiere una cocinita y va a ser feliz y se va a desarrollar como un niño que es con una cocinita, que tenga la cocinita. Bueno, pero que no tenga un padre cerril en su casa. Las últimas Navidades fue noticia un centro comercial en cuyo catálogo, ¿no? Se veía niños con juguetes que, pues, a priori se relacionan con las chicas y viceversa, ¿no? Y eso ha sido noticia. Tendría que dejar de ser noticia. Es que no debería ser noticia, pero claro, pero al final esto es un camino muy largo. La meta y el objetivo yo creo que todos lo tenemos claro. Y como viene, yo creo que hemos apuntado los tres políticos que estamos aquí, que tu perfil, gracias a Dios, es diferente. Al final, evidentemente, la impronta ideológica, cualquier cosa que hagas, algo va a tener. Por mucho que no quieras, siempre se te va a ver un poco el plumero de lo que piensas y de lo que no. Pero ¿qué es lo fundamental? Tenemos claro que es un objetivo, que somos una sociedad, somos más mujeres que hombres en el mundo. Vayamos a que seamos iguales. Discriminación positiva, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque, o sea, tú no me vas a poner medidas que sean positivas para mí con una puerta que tengo cerrada con 20 candados. ¿Alguien me la tiene que abrir? O sea, es que alguien me tiene que abrir esa puerta. Y como mujer, a ver, es algo que yo creo que es imposible que tú hayas vivido ciertas cosas. Pero claro, nosotras al final somos mujeres y aunque mi vida, el camino ha estado mucho más allanado por el trabajo de muchas mujeres que me han precedido, esto sigue costando. Y la primera carta de presentación, cuando te ven que eres joven y es como, ¡buf! ¿Y esta? O sea, ¿de qué va esta? O sea, a un chico de 34 años o un hombre de 34 años estoy segura que no. Ese rechazo inicial por parte de ciertos hombres y, ojo, y también de ciertas mujeres, porque también las mujeres de vez en cuando somos como somos y hay muchas mujeres que no tienen interiorizado que tenemos que luchar hacia una igualdad de oportunidades real y ellas son las que más trabas nos ponen en esa lucha, que son casos residuales, pero también hay muchas mujeres. ¿Por qué pasa? Por buscar referentes femeninos, porque veamos la igualdad y el feminismo, que es una reivindicación de esa igualdad de oportunidades, como un tema social. Si es que lo tenemos que ver como un tema social, no como una lucha de hombres o mujeres, no. Y por terminar, ya de verdad no me enrollo más. Volviendo a lo que le decía Amelia, eso que decías tú de que muchos hombres vean como que si las mujeres nos empoderamos, o sea, el miedo a esa palabra incluso del empoderamiento y todo lo demás, si al final es romper con lo establecido, si no es coger, o sea, no es quitarle su parcelita a nadie, es romper con lo establecido y estar donde nos merecemos estar y donde tenemos que estar. Y ya os dejo, de verdad, Miguel Ángel. No. Simplemente apuntar que yo creo que ha habido avances. Yo no me iría con una imagen negativa de esta tertulia. Ha habido muchos avances. Sí. No, claro que no. Y creo que va a seguir habiendo, avances. Lo único que tenemos que contar con toda la sociedad para ellos. Tenemos un ejemplo muy claro, la violencia de género. Yo creo que se ha hecho muchos avances en violencia de género, pero vuelvo a lo que decía al principio. ¿Cuándo hemos empezado a tener avances en violencia de género? Cuando hemos visibilizado perfectamente por parte de toda la sociedad. Hay muchas cosas por hacer, Lucía. Está claro, hay muchas cosas por hacer. Pero ahora mismo
me tendrás que reconocer que tanto campañas en televisión, campañas en radio, se está entrando en los colegios con la violencia de género, se está concienciando a los jóvenes en esa materia, que no se está consiguiendo todos los resultados que se tendrían que conseguir, pues quizá, pero hay mucha concienciación y hay bastantes avances hoy en día. No podemos irnos con... Tenemos nuevos retos, como son las redes sociales, como son nuevos tipos de pero acosos. no podemos quedarnos con que no hemos avanzado nada, incluso hemos retrocedido. Yo creo que ninguno hemos dicho eso, todo lo contrario, Creo que no podemos quedarnos con eso. Todo lo contrario. Claro, o sea, no, esto que hay avances también positivos. de una historia. O sea, quiero decir, claro. si miramos atrás, lo que la mujer ha avanzado hace en el siglo pasado, mejor no se podía pensar. Es que ninguna de nosotras cuatro probablemente estaríamos aquí sentadas. Eso por supuesto, o sea, hay eso una ha lucha sido social y una lucha de mujeres. No, Yo sé que estemos aquí sentadas de 5 personas, 4 mujeres. Sí, aquí no ha habido paridad. Y además, socialmente, por ejemplo, en televisión, yo veía No. este domingo un programa de estos que te echan programas de hace años, ¿no? De humor y de esto de 1980, pues yo veía que había auténticos chistes machistas con lo que se reía todo el mundo. Chistes que ahora mismo no tendría ningún encaje en la televisión, ni privada ni pública. Los programas de cuando yo era pequeña, me acuerdo uno que salía Jesús Gil como en un jacuzzi. Con mujeres. A mí eso Como me parecía aberrante. O sea, me por parecía supuesto. aberrante. Sería Yo debía imposible tener como verlo 7, ahora. 8 años. Y yo decía, pero este hombre al final, o sea, y al final es la conciencia que tienes y es lo que se te despierta, pero que no somos cosas. Claro. A mí me gustaría señalar que creo que es verdad que lo que es la violencia, el maltrato, ¿no? Los asesinatos, es algo que enseguida capta la atención y hace que en la política se tomen medidas y al menos se planteen, ¿no? Y yo voy más a lo micro, porque creo que está directamente conectado, que es en el cómo nos tratamos, ¿no? Cómo se construyen las relaciones familiares, de pareja, ¿no? Lo ejemplar que está en la política, ¿no? En los medios de comunicación. A veces hay programas en la tele en los que vemos que realmente la gente se trata fatal, ¿no? O sea, es decir, la importancia de ser ejemplares, ¿no? En ese trato respetuoso, porque si no al final transmitimos el mensaje de que las relaciones humanas son una guerra, ¿no? En la que hay vencedores y vencidos, gente que al final gana y que utiliza la agresividad para someter al otro. En mi campo, ¿no? Que es el más familiar, más de pareja, nunca hay una familia que funcione bien o una pareja que funcione bien si está apoyada en un sistema que se percibe como injusto, ¿no? Hay mucho malestar en las relaciones de pareja porque uno de los miembros se siente abusado en algún sentido por el otro miembro, ¿no? O en las familias pasa igual. Es decir, si nosotros queremos que haya una sociedad sana, tenemos que saber que esa sociedad se tiene que construir sobre una percepción de justicia, ¿no? Y de equidad en la que todos y cada uno de nosotros nos sintamos a gusto, como puede pasar en una pareja, puede pasar en una familia. Me parece importantísimo no solamente poner el foco en los asesinatos, en la violencia, en la brecha salarial, que son cosas obviamente que hay que abordar sin duda, pero también en lo pequeño, ¿no? En cosas que, bueno, pues como son tan cotidianas e invisibles, pues no vemos y a veces pasamos por alto. Y os cuento una pequeña anécdota que me llegó a mí hace poco en el trabajo. Y es, pues esta era una mamá con hijos adolescentes que se sentía muy mal porque se sentía que no pintaba nada en su casa, ¿no? Que era como el último mono, por decirlo así. Y ella, narrándome un montón de cosas, me contó esta pequeña anécdota, que es que ella, cuando iba a comprar filetes para su familia, ellos eran 4, entonces compraba 3 filetes. ¿Por qué? Porque a sus hijos y a su marido no les gustaban los nervios ni la grasa de los filetes. Entonces ella, desde el amor, o desde lo que hemos educado como amor, ¿no? Ese amor que dan las mujeres, le recortaba los nervios y la grasa al marido y a los hijos, y esos recortes eran su ración, ¿no? Es decir, que pero esto no es tan extraño, ¿no? Estas mamás que desde el amor siempre han pensado que sobreprotección lo primero también, ¿no? lo mejor es para los otros y yo me coloco en ese último lugar. Entonces yo, cuando me llegó esta anécdota, pensé, jolín, es que ahí ya estás transmitiendo un mensaje en tu casa, ¿no? Es decir, que yo tengo el último lugar o que yo soy feliz comiéndome las obras de los demás, no dejan de ser las obras de los demás. Claro. Sí, ya, pero en cotidiano ya, además, es o sea, muy y es más común. Y a lo mejor es un detalle en el que no cae nadie. Sí, pero ya es el lugar donde esa mujer se coloca y el mensaje que percibe en su casa. Y tú como profesional dices, madre mía, lo que tiene esta mujer en su casa. Sobre todo porque luego ella viene con la demanda de sufrimiento de no pinto nada en mi casa. Que no es que Claro, esa parte
se la coma el perro. Es un ejemplo de lo pequeño, ¿no? Sí, de lo importante de poner el foco también en lo pequeño, para que las mujeres sepamos ubicarnos y decir, oye, pues yo también quiero un filete en condiciones como el resto de... Y ¿no? yo estoy Me lo aquí, merezco, yo me estoy lo aquí. merezco. Yo creo que es que eso es un poco de las mujeres que siempre hemos, lo que tú estás diciendo, no en ese caso, pero sí que es verdad, siempre he sido en una familia la última que te lo deja. Yo y todo va adelante. Entonces, a lo mejor también, y eso debe ser a lo mejor también de educación, que Sí. poco a poco eso, Sin duda, es vamos. querernos a las mujeres, o sea, ver que no tenemos que ser ni la chacha ni la de nadie, que nos tenemos que querer y valorarnos en igualdad. Y eso con, empieza en con una la misma, misma eso no familia sabes tú y mejor que trasladarlo nadie. Si en la no te misma quieres tú, Empieza en familia. la propia mujer. Nadie te va a Claro, querer. claro, por eso es Eso muy lo tengo clarísimo. Sí, sí. por eso es muy importante. Si tú no Y te un valoras- tema que a mí me parece que es muy importante, el tema del feminismo, es la solidaridad entre las mujeres Sí, que tenemos que tener. también. Porque nosotros estamos hablando aquí en una situación, diríamos, muy cómoda. Decir las cosas, pero es que hay muchas mujeres, no solo ya con el tema, obviamente, de la violencia de género, que yo creo que esto es una prioridad de Estado, porque al fin y al cabo las mujeres están muriendo, pero sí en el sentido de, no sé, de seguir nosotras de alguna forma haciendo hincapié en todo ello, para que aquellas mujeres que estén en esas condiciones y poderlas de alguna forma animar y estimular, o Y sea, para que eso es son fundamental igualdad. que y nos eso. pongamos en valor, vuelvo a lo de antes. Sí, sí, es importante. O sea, nos tenemos que poner en valor. Yo y siempre lo he nosotras, dicho, tú y yo nos estamos tenemos en una que querer. situación privilegiada. Sí, sí. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo. Sí, sí. Bueno, pues han volado los minutos. Pues Han ido sí, ha muchísimo sido más de los que teníamos muy- previstos. es un Yo creo tema que muy interesante, Es un la tema verdad. que, como Da para decíamos, mucho. levanta pasiones, así Da para que mucho, pues cualquier otro día estáis invitadísimos los cuatro a seguir hablando de este tema. Me ha parecido una tertulia muy interesante porque han salido medidas concretas, historias concretas y sobre todo una sensación que nos tenemos que llevar, que queda mucho por hacer, pero se ha hecho mucho y seguro que entre todos lograremos esa ansiada igualdad de género. Miguel Ángel Arraz, portavoz de UPyD Alcobendas, Lucía Fernández del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes, Lidia Martínez, PSOE de Tres Cantos y Amelia Zamora, psicóloga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros los cuatro y lo dicho, invitadísimos a un próximo tiempo de tertulia y debate acerca de este tema que yo creo que da para mucho hablar. Gracias. Muchas gracias a Gracias. vosotros, Sonia. Gracias. Madrid Norte 100.1. Centro Comercial Monte Carmelo.